Un libro que contiene 240 páginas se asienta en la Universidad de Yale. Nadie ha podido leer ni una sola palabra de él en 600 años. El manuscrito Voynich es un libro que fue escrito completamente a mano y cuya fecha se ha determinado de manera fiable en la primera mitad del siglo XV. Eso es más antiguo que los Estados Unidos, Canadá y Australia combinados. Las mentes más grandes de la historia intentaron descifrarlo. Los gobiernos lo intentaron. Equipos enteros de expertos dedicaron sus carreras a ello. Todos y cada uno se alejaron sin nada. El hecho de que este manuscrito esté redactado de tal forma que nadie más pueda leerlo sugiere que su propósito es preservar un conocimiento que alguien deseaba mantener en secreto. Sin embargo, la IA acaba de encontrar algo escondido dentro de sus páginas que nadie en 6 siglos notó jamás, y lo que descubrió cambiará por completo cómo piensas sobre el conocimiento humano perdido. Presentando el libro. En algún lugar dentro de las bóvedas de la Universidad de Yale se asienta un libro. Tiene 600 años, escrito a mano sobre vitela, piel de animal, en una escritura que nadie ha podido leer jamás, lleno de ilustraciones de plantas que no existen en la naturaleza, extraños diagramas astronómicos, figuras desnudas bañándose en piscinas verdes conectadas por una red de tubos y canales, páginas que se despliegan en elaborados mapas de lugares que nadie puede identificar. Cada página plantea más preguntas que la anterior a ella. Este libro ha sido estudiado por los más grandes descifradores de códigos de la historia. Agencias de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña intentaron descifrarlo durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y fracasaron. Criptógrafos profesionales le han dedicado carreras enteras. Lingüistas, historiadores, botánicos, astrónomos y matemáticos lo han intentado todos. Todos y cada uno se alejaron con las manos vacías. Ha sido propiedad de alquimistas, emperadores y estafadores. Desapareció durante siglos y resurgió en las manos de un comerciante de libros polaco en 1912, quien le dio su nombre. El mundo lo ha llamado muchas cosas. El libro más misterioso del mundo. El documento más estudiado y menos comprendido en la historia humana. El libro que quiebra a los expertos. Su nombre oficial es Manuscrito 408, pero todos lo llaman el Manuscrito Voynich. Y durante 600 años nadie ha podido explicarlo, hasta que la IA empezó a mirar. Lo que sabemos con certeza. Antes de entrar en lo que la IA encontró, es importante entender lo que realmente sabemos con certeza, porque los hechos por sí solos son extraordinarios. La datación por carbono sitúa la vitela entre 1404 y 1438. Fue hecho a principios del siglo XV, muy probablemente en el norte de Italia, durante el Renacimiento. La tinta y los pigmentos confirman esto, así que quien quiera que lo escribiera vivió en un lugar real, en un momento real, en un mundo del que sabemos algo. El texto está escrito de izquierda a derecha. Fluye naturalmente a través de las páginas de la forma en que fluye un idioma real. Tiene saltos de palabra, saltos de párrafo, e incluso lo que parecen ser encabezados. Está organizado, es deliberado. Alguien gastó enorme tiempo y esfuerzo produciéndolo. Las ilustraciones están divididas en secciones claras. Hay una sección botánica que muestra plantas, una sección astronómica con cartas estelares y símbolos del zodíaco, una sección biológica, las famosas mujeres bañándose en sus piscinas verdes, una sección cosmológica con elaborados diagramas circulares, y una sección farmacéutica que muestra recipientes y raíces. 5 escribas diferentes escribieron diferentes partes del mismo. Este no era el diario privado de una persona. Este era un proyecto, una colaboración, algo a lo que múltiples personas contribuyeron, lo que significa que múltiples personas entendían lo que decía, y en algún momento ese conocimiento murió, y el libro se quedó en silencio durante 600 años. El fracaso de 600 años. La lista de personas que han intentado decodificar el manuscrito Voynich se lee como un salón de la fama de la inteligencia humana. William Friedman, el hombre ampliamente considerado el criptoanalista más grande en la historia de Estados Unidos, el hombre que rompió el cifrado púrpura de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, discutiblemente cambiando el resultado de la guerra. Pasó años en el manuscrito Voynich. Él organizó un equipo de los mejores descifradores de códigos que tenía el gobierno de Estados Unidos. Fracasaron.
John Tillman, el analista de inteligencia más condecorado de Gran Bretaña, pasó 30 años volviendo a él periódicamente a lo largo de su carrera. Él no pudo descifrarlo. Docenas de académicos han publicado artículos afirmando haberlo resuelto. Un investigador de la Universidad de Bristol anunció en 2019 que había descifrado el código en 2 semanas, identificando el idioma como un dialecto romance perdido. La comunidad académica desmanteló sus hallazgos en cuestión de días. Galimatías, dijeron. La metodología se desmorona. Un equipo de la Universidad de Alberta en 2018 utilizó algoritmos de IA para comparar el texto con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 380 idiomas diferentes. La IA apuntó al hebreo como el idioma subyacente más probable. Más del 80% de las palabras coincidían con un diccionario de hebreo, pero cuando los investigadores intentaron traducir las primeras líneas, el resultado fue gramaticalmente extraño, semánticamente poco claro, y no lo suficiente como para convencer a nadie. Cada solución propuesta ha sido eventualmente desarmada. Cada avance ha resultado no ser uno. El manuscrito no renuncia a sus secretos fácilmente. Y cuanto más lo mira la IA, más revela sobre cuán extraño es realmente este libro. Lo que la IA está encontrando. La huella estadística. La primera gran cosa que la IA confirmó sobre el manuscrito Voynich es también la más importante. Es casi con certeza un idioma real, no un galimatías. Aquí está por qué eso importa. Durante décadas, una teoría seria sobre el manuscrito es que todo es un engaño, que algún estafador medieval creó un libro de tonterías de aspecto convincente para venderlo a un coleccionista rico, y que no hay nada que decodificar porque nunca hubo nada escrito. La IA puso esa teoría bajo seria presión. Cuando los investigadores ejecutaron un análisis estadístico en el texto de Voynich, midiendo patrones, frecuencia de símbolos, distribuciones de longitud de palabras y la relación entre símbolos consecutivos, encontraron algo que los engaños no producen. El texto sigue lo que los lingüistas llaman la ley de Zipf, el mismo patrón matemático encontrado en todo lenguaje humano natural conocido. En cualquier idioma real, un pequeño número de palabras aparecen con extrema frecuencia, y la frecuencia de las palabras cae en una curva muy específica. El texto de Voynich sigue esa curva casi a la perfección. Un galimatías aleatorio no hace esto. Las tonterías creadas deliberadamente no hacen esto. La huella estadística del texto de Voynich coincide con la huella del lenguaje humano real. Algo real está escrito en este libro. La pregunta es, ¿qué? La teoría hebrea. El hallazgo impulsado por Inopontia, más significativo hasta ahora, provino del equipo de la Universidad de Alberta, usando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, el mismo tipo de IA que impulsa el software de traducción. Ejecutaron el texto de Voynich contra muestras de 400 idiomas diferentes. La conclusión de la IA fue hebreo, no la versión moderna, sino hebreo medieval, probablemente codificado utilizando una técnica llamada alfagramas, donde las letras de cada palabra se reorganizan alfabéticamente y se eliminan las vocales, produciendo una versión revuelta del texto original. Cuando los investigadores usaron la IA para descifrar las primeras 10 páginas usando este método, más del 80% de las palabras resultantes existían en diccionarios de hebreo. La primera línea, después de la reconstrucción y traducción, dice algo como: ella hizo recomendaciones al sacerdote, hombre de la casa, y a mí y a la gente. Extraño, difícil de darle sentido de forma aislada, pero estructuralmente coherente de una manera que el puro galimatías no lo es. El equipo tuvo cuidado de no exagerar. Reconocieron que la traducción era imperfecta, que se necesitaba más trabajo y que la estructura gramatical era inusual. Pero el hallazgo se mantuvo. La IA había identificado un idioma subyacente creíble y un método de codificación creíble, algo que 600 años de esfuerzo humano no habían logrado hacer. La comunidad académica se mantuvo escéptica, pero la puerta ahora estaba abierta de una manera que nunca antes lo había estado. El descubrimiento multiespectral de 2024. En septiembre de 2024 ocurrió algo que genuinamente emocionó a los investigadores de Voynich por primera vez en años: la obtención de imágenes multiespectrales, una tecnología que usa diferentes longitudes de onda de luz para revelar detalles invisibles a simple vista. Se aplicó a 10 páginas del manuscrito. Y en la primera página, escondido en el margen derecho con tinta tan descolorida que había sido invisible durante siglos, los investigadores encontraron algo extraordinario: columnas ocultas de letras. 2 columnas de letras del alfabeto romano y una columna de símbolos voynichese, dispuestas una al lado de la otra, como si alguien estuviera intentando construir una clave, una tabla de traducción, una forma de entrar.
La escritura a mano fue identificada como perteneciente a Johannes Marcus Marci, un médico de Praga que fue dueño del manuscrito en la década de 1660. Marci fue la persona que eventualmente envió el manuscrito al erudito jesuita Athanasius Kircher, rogándole que lo decodificara. Y ahora sabemos que el propio Marci lo había intentado. Se sentó con este libro en la década de 1660 e intentó construir una clave de cifrado en los márgenes. Fracasó, y luego el manuscrito pasó de largo, y su intento se desvaneció en la invisibilidad durante 3 siglos y medio. El descubrimiento significa que el manuscrito no está en su orden de páginas original. Las páginas han sido barajadas, y significa que incluso hace 350 años, una de las mentes más agudas de su época estaba haciendo exactamente lo que la IA está haciendo hoy, buscando patrones, intentando construir un puente entre la escritura desconocida y un alfabeto conocido. No pudo encontrarlo, pero los datos multiespectrales que nunca podría haber imaginado ahora están dando a los investigadores más con lo que trabajar de lo que jamás han tenido. El avance del cifrado de 2025. En 2025, un nuevo estudio propuso algo que los investigadores están llamando el método de descifrado históricamente más plausible jamás presentado para el manuscrito Voynich. La teoría se centra en un cifrado de sustitución verboso, un sistema donde letras sueltas en el texto original son codificadas como grupos de símbolos falsos, haciendo que el texto resultante se vea mucho más complejo de lo que el mensaje subyacente realmente es. El cifrado propuesto, llamado Naive, puede codificar tanto latín como italiano en un texto que coincide casi exactamente con las propiedades estadísticas conocidas del manuscrito Voynich. El investigador tuvo el cuidado de enfatizar que esto es una prueba de concepto, no un misterio resuelto, pero la importancia es real. Por primera vez, un método de cifrado propuesto es históricamente plausible para el siglo XV, estadísticamente consistente con las propiedades conocidas del manuscrito y construible con las herramientas disponibles en ese momento. Es lo más cerca que alguien ha llegado a una teoría funcional de cómo se hizo la encriptación, incluso si lo que está encriptado en su interior aún se desconoce. Lo que las ilustraciones nos están diciendo. Mientras los investigadores atacan el texto, la IA también ha sido aplicada a las ilustraciones, y lo que está encontrando allí es igualmente fascinante. La sección botánica muestra plantas, más de un centenar de ellas dibujadas con cuidadoso detalle. El problema es que casi ninguna de ellas coincide con ninguna especie de planta real. Durante décadas, esto se tomó como evidencia de que el manuscrito era un engaño o representaba plantas imaginarias de algún tipo de mundo de fantasía. El análisis de imágenes de IA ha desafiado esta interpretación. Cuando los investigadores pasaron las ilustraciones a través de modelos de reconocimiento de patrones entrenados en imágenes botánicas, la IA encontró que muchas de las plantas parecen ser imágenes compuestas, partes de plantas reales combinadas y reorganizadas, una raíz de una especie, hojas de otra, una flor de una tercera. Como si el ilustrador estuviera disfrazando deliberadamente plantas reales, mezclando sus características. Esto es consistente con que el manuscrito sea un texto médico o alquímico, un campo en el que los autores del periodo oscurecían rutinariamente la identidad de los ingredientes para proteger las recetas de los competidores o las autoridades. Una receta que usara una planta con propiedades abortivas, por ejemplo, sería peligrosa de publicar abiertamente en la Europa del siglo XV. Disfrazar la planta mientras se preserva el detalle suficiente para que un lector iniciado la reconozca tendría perfecto sentido. Los investigadores en 2024 fueron más allá, proponiendo que la sección biológica, las famosas mujeres bañándose en sus piscinas verdes, representa la reproducción y concepción humana. Las piscinas y los tubos no son literales, son una representación esquemática de procesos corporales, codificados en el lenguaje visual de la época. De ser cierto, el manuscrito puede ser un texto médico para mujeres, una referencia ginecológica y farmacéutica encubierta deliberadamente para evitar la censura o el enjuiciamiento. Los mismos investigadores encontraron múltiples ejemplos de la misma época de autores médicos escondiendo información sensible en cifrado o destruyendo páginas que se consideraban demasiado peligrosas para conservar. El manuscrito Voynich puede que no sea misterioso porque nadie lo entendiera. Puede ser misterioso porque fue diseñado para ser entendido por exactamente un público, y ese público se ha ido. Lo que aún no sabemos. Después de 600 años, y con todo el poder de la IA moderna, aquí es donde estamos realmente. Sabemos que el manuscrito es real, no un engaño.
La estructura estadística del texto confirma una codificación genuina de un idioma real. Tenemos un idioma candidato creíble en el hebreo medieval. Tenemos un cifrado candidato creíble en el sistema de sustitución verboso de Naive. Tenemos nuevos datos multiespectrales revelando información oculta invisible para los investigadores anteriores. Tenemos análisis de imágenes de IA apuntando hacia plantas reales disfrazadas y diagramas médicos codificados. Y sin embargo, no podemos leer ni una sola oración confirmada. No sabemos quién lo escribió. No sabemos para quién fue escrito. No sabemos de dónde vino el conocimiento que contiene, ni a dónde fue. El manuscrito se asienta en Yale, totalmente digitalizado, disponible en línea para cualquier persona en el mundo. 150,000 personas lo buscaron en las colecciones digitales de Yale solo en 2024, convirtiéndolo en la tercera búsqueda más popular en toda la plataforma. Más personas lo están mirando hoy que en cualquier otro momento de sus 600 años de historia, y todavía no está entregando la respuesta final. ¿Por qué importa? El manuscrito Voynich no es solo un rompecabezas, es un recordatorio de algo importante. Vivimos en una época en la que la IA puede traducir cualquier idioma en la Tierra en segundos, donde el aprendizaje automático puede leer escrituras antiguas, reconstruir textos destruidos y encontrar patrones en datos que tomarían toda una vida humana procesar manualmente. Tenemos más poder computacional disponible para un investigador común hoy de lo que existía en el mundo entero hace 50 años. Y todavía hay un libro de 600 años de antigüedad, asentado en una biblioteca en Connecticut, que nadie puede leer. Lo que sea que esté escrito dentro del manuscrito Voynich fue lo suficientemente importante como para que alguien lo encriptara, lo ilustrara cuidadosamente e hiciera que 5 personas diferentes contribuyeran a él. Fue lo suficientemente importante como para sobrevivir 600 años, pasar por las manos de emperadores y alquimistas y agencias de inteligencia, y terminar en una de las bibliotecas de manuscritos más seguras del mundo. Alguien sabía lo que decía, alguien lo usó, y luego ese conocimiento desapareció tan completamente que incluso los sistemas de IA más poderosos, jamás construidos, todavía están trabajando para encontrarlo. Cada vez que la IA encuentra un nuevo patrón, una nueva regularidad estadística, una nueva coincidencia, una nueva pista estructural, nos acerca un paso más y también revela cuánto más hay todavía por recorrer. La respuesta está ahí dentro. En algún lugar detrás de esos símbolos de 600 años de antigüedad, en un idioma que apenas estamos empezando a reconocer, hay una voz que ha estado esperando ser escuchada por más tiempo del que han existido la mayoría de las naciones. La IA está escuchando y se está acercando cada año. El manuscrito Voynich ha derrotado a todo experto que alguna vez haya intentado leerlo, pero la IA está cambiando lo que es posible, y por primera vez en 600 años, el impulso se mueve en una dirección. ¿Qué crees que está escrito en su interior? Un texto médico, un idioma perdido, algo para lo que ni siquiera tenemos una categoría todavía. Deja tu teoría en los comentarios. Este es exactamente el tipo de pregunta en la que quiero saber de ti. La próxima semana profundizaremos más. Estamos mirando el mecanismo de Anticitera, un dispositivo griego de 2000 años de antigüedad tan avanzado que cuando los científicos finalmente escanearon su interior con tecnología de imagen moderna, lo que encontraron en su interior cambió todo lo que creíamos saber sobre la ciencia antigua. Ese viene la próxima semana. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos entonces.